Aquí estamos por empezar uno de los seminarios que tenemos cada semana, el Centro para el Futuro. Sí, pues adelante, Enrique. ¿Tú me oyes? Sí, te escuchamos. Adelante. Perfecto. Dale. Buenas noches, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes y gracias por acompañarnos una vez más en estos seminarios que tenemos, estos webinars aquí en el Centro para el Futuro de las Ciudades. Y esta vez, como lo hicimos hace 15 días, con el ánimo de conversar con un grupo de jóvenes, de mujeres y de hombres, con el ánimo de hablar sobre las elecciones, sobre qué significan para cada uno de ustedes y bueno, pues, con el ánimo también de escuchar si hay el interés de algunas partes del público. Por un lado está con nosotros Mariana. Mariana tiene 23 años, ella es de Monterrey y está estudiando Derecho, como yo estudié Derecho en su momento. Mariana, gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. También está Jorge Luis Ayala, él es originario de Colima, también otra relación porque mi papá era de Colima. Y entiendo que los hijos de personas nacidas en Colima somos también de Colima, entonces somos también paisanos. Y ahora él tiene 20 años, está estudiando ingeniería en tecnologías computacionales y ahora está estudiando en Monterrey. También está con nosotros Catalina. Catalina, 20 años también, y ella está estudiando economía. Y bueno, pues también nos da mucho gusto tenerte con nosotros aquí, Catalina. Y finalmente está con nosotros también Valeria. Valeria también tiene 20 años, estudia también tecnologías computacionales, ella está en Toluca, y también, bueno, nos da mucho gusto estar aquí nosotros. Y les decía yo fuera del aire que para mí es muy importante, y por eso también este programa, para mí es muy importante escuchar a los jóvenes, darles voz a los jóvenes, porque México es un país de jóvenes. De acuerdo a los últimos datos del INEGI, la mitad de la población tiene menos de 29 años. Ya nos hemos ido haciendo un poco más grandes, porque en el año 2000 era algo así como creo que 24 años o 25. Aún así, es una población muy joven, comparada con el promedio de edad en los Estados Unidos, que será como de 40 y tantos, de Europa como 45. Entonces, por un lado, México es un país joven. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista electoral, probablemente la población entre 18 y 30 años representa cerca del 30% del padrón electoral. Entonces también tienen un peso específico importante en elecciones. Y por otro lado, también hay que reconocer que, sin embargo, el nivel de participación y de votación de los jóvenes es menor que el de los mayores. Entonces, otra manera de verlo es que ustedes, al votar menos, pues pesan menos, por lo menos desde el punto de vista político, de mensaje, que incluso gente que tiene más edad. Y cuando yo he dicho varias veces en diferentes videos y diferentes conversaciones que al final del día los que más tienen que opinar sobre muchos de los temas de México son los jóvenes, porque son los que tienen más futuro por delante. Y no es una frase demagógica, sino nada más es aritmético. Si tienen 20 años y la expectativa de vida hoy en día es de 75, pero probablemente muchos de los mexicanos que están naciendo hoy probablemente ya sea de 90 o de 100, pues ustedes apenas van en una cuarta parte de su vida, ¿no? Y en cambio, muchas veces las personas mayores de edad, arriba de 60, 70, pues ya no les quedan tantos años, pero participan más. Entonces, esto es importante que también ustedes desde ese punto lo vean. Les iba a decir que yo iba a decirles lo que para mí es esta elección y más bien ya después lo dejo para que ustedes me digan qué es para ustedes. Para mí esta elección no es solamente decidir por un alcalde 3 años, un gobernador 6 años o gobernadora, un diputado federal 3 o un diputado local. Para mí, en el fondo, lo que pasa es que no es fácil de descubrirlo de las batallas, de las campañas, que es lo mismo. En el fondo lo que hay es, según yo, cuando menos dos visiones muy claras de país muy diferentes. La visión del gobierno en turno
Desde el punto de vista económico, y aquí hay quien está estudiando economía, desde el punto de vista económico, esa es mi interpretación. Bueno, no es mi interpretación, es lo que veo y lo que dicen. Proponen un modelo otra vez estatista, o sea, proponen una visión otra vez donde el Estado sea el que determine el rumbo de la economía, esa es una, con una fuerte apuesta hacia lo que son las energías fósiles y las empresas del Estado, los monopolios, Pemex y CFE, y la otra con un discurso cada vez más antiempresarial. Entonces, esa es mi lectura de un lado. Y desde el punto de vista político, que también aquí hay quien ha manifestado que le interesa mucho los temas de la democracia, y bueno, y los que estudiamos derecho también es parte de lo que estudiamos en la carrera. Desde el punto de vista político, mi lectura es que es un regreso a los 30. ¿Por qué? Porque a recordar que en México, después de la revolución, y es la época de los militares, y que luchaban entre ellos para sucederse en el poder, el presidente Calles en ese entonces crea un sistema político, inventa un sistema político con la finalidad, sobre todo, de sustituir los caudillos por las instituciones. Desde mi lectura, el gobierno actual nos invita en ese sentido a regresar a los 30, porque nos dice que qué tal que mejor pasamos de las instituciones al caudillo. La otra visión, la contraria, la oposición, yo podría decir desde el punto de vista económico que creemos en una visión de una economía de mercado, en un México que siga siendo global, que siga siendo cada vez más competitivo, pero también reconociendo que tiene que ser una economía más incluyente, más solidaria y sobre todo también más sustentable, o sea, respetuosa del medio ambiente, porque vivimos una crisis de cambio climático. Y lo otro, la parte incluyente, es porque también reconocemos que dejamos de ver a los que se nos fueron quedando atrás. Entonces, no necesitamos, desde nuestro punto de vista, cambiar de modelo económico para fijarnos en los que se van quedando atrás. Según nosotros, se puede generar una economía de mercado con sentido humano o, como le dicen algunos, un capitalismo consciente. Y desde el punto de vista político, creemos que ante las debilidades de la democracia, más democracia. Ante los problemas digamos, de los defectos que tiene la democracia, pensamos algunos, como decía Churchill en su momento, que es muy mal sistema, con la diferencia de que todos los demás son peores. Entonces, bueno, yo ya di mi interpretación de lo que para mí está en juego en las elecciones, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, y que yo sostengo que no son solamente 3 años de diputados o de alcaldes, en fin. Bueno, ahora sí, me encantaría que ustedes me dijeran, cada quien desde su punto de vista, qué significa para ustedes, qué está en juego, en qué sentido es una oportunidad, y no sé quién quiere empezar. Yo puedo empezar si gustan. Muy bien, Mariana, gracias. Gracias, Mariana. Sí, pues para mí, o sea, contemplando, y aquí voy a hacer referencia a un proyecto que tenemos en Campus Monterrey que se llama Actúa, que en este proyecto o en esta plataforma estudiantil invitamos a todas las candidaturas que contienden por un puesto electoral a presentarse con las y los estudiantes del tecnológico y con toda la comunidad en general, y les hacemos una entrevista en formato de entrevista de trabajo, contemplando que este formato lo hicimos hace 3 años, con el foro de candidatos a la presidencia, y ahora lo replicamos con los candidatos a gobernatura y alcaldías de Monterrey y San Pedro, y contemplamos precisamente eso, o sea, más que esta grilla y esta guerra sucia de quién es más corrupto o no, cuál es la visión de México o del Estado o de gobierno que necesita ahorita el Estado. O sea, cuáles son las propuestas y cuál es la visión de gobierno que tiene cada quien y qué es lo que necesitamos ahorita. Entonces, cada candidato, y eso es lo que yo siento que tenemos que ver ahorita y es la importancia de las elecciones, cada candidato tiene una visión muy diferente, tiene un tipo de liderazgo incluso muy diferente, y nosotros como votantes tenemos que ver cómo está nuestro estado ahorita, cuáles son las debilidades, las fortalezas, hacia dónde tenemos que ver en el futuro, que para eso también pues recomiendo ver mucho el plan estratégico del Consejo Cívico o Consejo Nuevo León,
porque sienta las bases precisamente de qué es a lo que aspiramos como Estado. Entonces, ya viendo precisamente cuál es la visión y propuestas de cada candidatura, podemos entender qué es lo que necesitamos como Estado y qué es lo que aspiramos a tener como gobierno. Entonces, súper importante también no solamente basarnos en el partido político. Creo que ahorita, desde los últimos años, hemos empezado a ver cómo los partidos políticos van para abajo, o sea, ya no van perdiendo fuerza cada vez más, incluso partidos políticos que antes eran muy, muy fuertes como el PRI o el PAN. Entonces, irnos fijando más en las personas que están liderando cada proyecto, en qué valores tiene esa persona y en cómo va a aplicar sus conocimientos para gobernar. Y déjame abundar algo, Mariana, porque probablemente algunas de las gentes que nos están escuchando, no todas son de Monterrey, pero en Monterrey existe este Consejo Estatal de Nuevo León, que incluso está en la ley, y lo que ellos hicieron creo que hace 5 años y lo acaban de renovar, lo acaban de revisar, sacan un documento precisamente de eso, un diagnóstico de Monterrey, un diagnóstico de sus fortalezas, pero también tratan de generar una visión hacia adelante. Entonces es muy bueno eso, es muy bueno tener un documento para que después un poco lo que tú dices, bueno, yo sugiero leerlo, por lo menos los resúmenes, una ojeada fuerte, y después decir, bueno, de estos que son los problemas de Monterrey, o de Nuevo León en este caso, ¿qué está diciendo cada uno de los candidatos y me hace o no me hace sentido? Y es muy buen referente, porque si no, a veces, ¿contra qué lo medimos? ¿No? ¿Contra qué lo medimos? Lo medimos con el carácter, con el carisma, si me cae bien o me cae bien, pero creo que lo que tú estás apuntando es que muchos estados, la mayoría de los estados, pues tienen diagnósticos de los estados. Entonces yo creo que no es una mala idea, o más bien me parece una muy buena idea, que tratar de echar una repasadita de aquí al domingo, más o menos qué se dice de mi estado y qué están diciendo los candidatos del estado. Y creo que es una manera de contrastar y bueno, lo que tú estás apuntando, ¿verdad? Es un hecho. Los partidos políticos se han visto debilitados ante la gente y sin embargo es la única manera de acceder al poder y por eso creo que apuntas tú que cada vez más gente se fija en los candidatos y quizá menos en los partidos. Valeria, ¿tú qué nos dices? Bueno, pues igualmente como Marlo menciona, pues sí, o sea, ahorita la gente se está fijando pues más que nada, que más que en los partidos, sí en los candidatos, porque bueno, como hemos visto muchas veces, pues el partido te puede decir, te voy a vender florecitas y algodones de azúcar y arcoíris, pero la persona que está ahí al frente del partido de repente dice, es que a mí no me gustaban tanto las arcoíris, entonces por eso no te lo voy a dar. Mm, mm. Entonces, pues sí, hay que estar pues atentes a todo lo que está pasando, porque digo, en el caso de, por ejemplo, las ingenierías en tecnologías, nos estamos jugando incluso hasta nuestras marcas biométricas. No ¿Y sé si un ejemplo de eso? ¿Por qué lo dices, Valeria? ¿Por qué se marcan, lo se digo juegan porque las... no me acuerdo qué partido exactamente era, pero había un partido que estaba proponiendo, por ejemplo, el poder utilizar lo biométrico que creo que era la vista para poder contratar líneas telefónicas. Esto con el pretexto de poder salvaguardar la integridad de las personas y que las llamadas de extorsión pues cesaran. Pero un Estado que es dueño de la información pues personal y privada de una persona es dueño de la persona. La persona deja de tener libertades. Entonces es ahí como podemos ver, por ejemplo, que el Estado de repente como que sí lo quiere hacer bien, pero como que la riega. Y dicho esto, quisiera yo también pues compartirles un recurso hablando pues exactamente como de las elecciones que se vienen, que es un recurso pues que es literalmente el test de BuzzFeed, es lo que yo les comentaba a mis compañeros aquí presentes ayer, que es el test de BuzzFeed de política que debes tomar para poder tomar decisiones en estas elecciones. Porque literalmente te va a ir preguntando cosas que pasaron durante pues este año, esta gestión que han tenido en este caso pues los diputados federales y te va a decir más o menos cuál es la congruencia que tienes con qué partidos. Entonces yo creo que es un regalo, un recurso muy interesante. De hecho, pues aquí lo mandé yo por el chat, que aquí ¿Cómo se tengo. llama? A ver otra vez, ¿cómo se llama? Reelección o cambio. Literalmente ¿Reelección es o cambio? Okay. www.reeleccionocambio.com y ahí Okay. puedes acceder. Es una página hecha por Latitud 312. Okay. ¿Y hace qué? O sea, está, por ejemplo, te saca algo de historia del diputado que lo fue sobre De hecho, hechos que hizo o que votó. pues si quieren, podemos. Enséñanoslo. Sí, claro, les comparto mi pantalla. Aquí está, literalmente. Ah, mira, a ver.
Son 10 preguntas, por eso digo que es un test de BuzzFeed. En este caso, por ejemplo, elegimos el Estado de México y mi sección electoral, que es la 5306. Ujú. Y, por ejemplo, yo, pues en contra, ¿no? Y vamos ahí. Ok, A favor, ok. a favor, a favor. En contra. Esta es, por ejemplo, una de las cosas que yo decía. Ah, por cierto, nomás ahí te hago una aclaración, Valeria. Esa Ujú. es una iniciativa de ley del gobierno en turno y obviamente de su partido. O sea, nomás para saber de quién es. Es del gobierno en turno y como tú bien dices, bajo el argumento de que con eso nos ayudarían seguramente a protegernos de los estafadores, que todos están en las cárceles y ahora resulta que es más fácil que todos nos registremos ahí a cuidar las cárceles. Bastante absurdo, ¿no? Sí. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está. Listo, ya tienen mis resultados de 2018 a 2021. Esta fue como la persona que me representó en el distrito 26 y pues ahí viene, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo yo estaba con sus propuestas? Aquí está Interesante. cómo se posicionó en todas estas propuestas y ver los resultados, ¿no? O sea, aquí lo que me dice, bueno, pues tú tienes congruencia con estos partidos que están proponiendo en este momento tales cosas. Ok. Ok. O sea, que ahí lo que estás midiendo ahí un poco la congruencia de lo que tú crees con respecto a lo que pasó, ¿verdad? Lo que está un poco complicado es medir lo que va a pasar, ¿no? Pero sin embargo, bueno, perdón por la redundancia. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues tenemos aquí pues las propuestas que son parecidas. De hecho, si me dejan y me permiten compartirles, por ejemplo, el recurso que yo decidí tomar para el Estado de México, es esta chica, Paloma Cruz Monroy, que incluso hizo un live explicando las propuestas de cada pues, candidato. Ok, En este caso, pues aquí tenemos pues la tablita que hice y de hecho si la adelantamos y le regresamos en el video, pues aquí viene como muchas cosas. O sea, mire, por ejemplo, aquí viene ya el acercamiento y de hecho si le mensajean, son del Estado de México y si le mensajean y les dicen, oigan, oye, ¿sabes qué? Palomita, por favor, pásame tu presentación, te la manda sin ningún problema. ok, ok. Esto lo hicieron para cuántos distritos, porque son 300 distritos en el país. En este caso, como pues Paloma vive en lo que es el Estado de México, literalmente lo hizo para Estado de México. Aquí Ok, viene cómo está el desglose de presidentes municipales, los distritos locales y los federales. ok. Pero digamos, para efectos de herramienta, la herramienta que tú dices, ¿sirve en todo el país o sirve en el Estado de ¿Esta? México? Sí, Sí, esta sí sirve en todo el país. ok, 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 Y de hecho viene más información, por ejemplo, el calendario electoral, las federaciones, qué tal están, en estados, en alcaldías. ok. A ver, y bueno, ya nomás para seguir la reflexión, ahí tienes tres partidos que prácticamente coinciden contigo. ¿Y eso qué haces después? O sea, haz de cuenta, está bien porque ya te dijo, mira, estos tres piensan más o menos parecido. ¿Y ahora, después qué haces? Ahora pues investigar, informar. Pero, no, pero quiero decir, ¿tienes algún otro criterio? Aquí pusiste que me parece muy interesante. Tienes un criterio de congruencia. Ok, pero me salieron tres. Es como si estuvieras por escoger a una persona bueno, estás por escoger a alguien entre tres. ¿Algún otro criterio, algún otro valor además del de la congruencia? Me queda muy claro que aquí estás tú buscando uno que se llama congruencia. ¿Algún otro valor te orientará a ti, nomás para saber? Claro, sí, a mí, o sea, lo que personalmente yo voy a solicitar de entre pues, los candidatos, primero, pues, no sé, yo soy de la diversidad, Sí. entonces, primero que haya propuestas que puedan apoyar o disminuir al menos la violencia que se vive en torno a las comunidades LGBT. Soy feminista, igualmente, ¿qué cosas le van a brindar al cuidado de la mujer? En este caso, o sea, yo puedo decirles que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano en Toluca está Pato Sosa. Y Pato Sosa es una persona que viene de la diversidad y que yo sí pondría mi vida y mi confianza en ella. Te hago una pregunta y luego pasamos otra y volvemos. Nomás estoy de curioso. Vamos a pensar que tu candidato, candidate, ¿no? Se dice correctamente, candidate. Ujú. eh, si tú te pones a ver otros criterios, no sería la persona que ganaría. ¿Tú de todo le pondrías tu voto? Sí, Sí, o sea que independientemente o sea, tú votas por una persona en esta elección
más por un tema de congruencia y en este caso por un tema que te es muy cercano y que te importa mucho, independientemente de que pudiera estar muy atrás en las posibilidades de ganar. ¿Estamos? Claro, porque, bueno, y creo yo que eso es parte, pues, igualmente de la diversidad que tenemos dentro del país. El hecho de que votes y que tú votes por una persona que es congruente con lo que tú necesitas y con lo que tú piensas, creo que vale más que solamente ir a hacer el voto de castigo o el voto por carrera política. Porque la verdad es que debemos ser sinceros. O sea, ahorita México necesita que las personas de verdad mediten el voto y que de verdad hagan cosas por mejorar sus comunidades. No, no por castigar a un partido o no por castigar a un candidato. O sea, esa es una reflexión interesante. Yo también he dicho que entiendo que haya habido y había muchas razones para que hubiera un voto de castigo, pero que ahorita ya era momento de invitar a la reflexión, ¿no? Ya a pensar. Ya no es un tema nada más de emociones, ¿no? Ya hay que reflexionar sobre estas cosas que tú estás dándonos ideas de cómo reflexionar. Claro, y digo, en lo personal, y yo te lo puedo decir como a título personal, Valeria Cabañas, yo siento que en estas elecciones, sean de diputados, sean de presidentes, lo que sea, nos estamos jugando el futuro. Como juventudes, de verdad nos estamos jugando el futuro. Porque va a ser muy diferente a convertirnos, por ejemplo, en un Canadá donde la diversidad es aceptada, donde la gente vive, pues, la gente puede dejar la casa abierta y no pasa nada, a irnos a lo que pues estamos viviendo ahorita. Muy Y a bien. dónde, y de verdad, o sea, hay que pensarlo, que es a lo que aspiramos. Aspiramos a seguir viviendo con inseguridad, con violaciones cada pues, 10 minutos. El Estado de México es uno de los estados con mayor cantidad de feminicidios. Una mujer es violada cada 10 minutos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos tan de acuerdo con candidatos que no estén proponiendo cosas para solucionar estos problemas de seguridad? Educación. ¿Qué estamos haciendo por la educación? ¿Qué estamos haciendo en general la población por ver que la educación de las personas más jóvenes sea adecuada, esté disponible todo el tiempo? Lo vimos con la pandemia. ¿Cuántas personas no se quedaron sin ir a la universidad, a la primaria, a la secundaria, al kinder? ¿Cuánto tiempo? 1 año y medio. Entonces, de verdad, o sea, más que castigar a partidos o candidatos, hay que de verdad posicionarnos en el qué es lo mejor para la comunidad, porque ahorita no podemos vivir en el yo, tenemos que estar viendo por la otredad. Muy bien, Valeria. Ahorita regresamos, pero me parece muy útil y qué bueno que compartes con nosotros esta herramienta y me parece muy interesante que sea una herramienta y me parece muy, oiga, es más, al rato yo me meto también para ver en mi sección cómo nos comparábamos y estás poniendo buenos criterios que a tu juicio vas a tomar en cuenta para tomar esa decisión. Catalina, ¿qué es para ti? ¿Qué es para ti? Y si también un poquito, no te quiero sesgar la respuesta, pero como tú eres una persona que también está estudiando economía, bueno, pues igual y también algo de eso te interesa. Pero en fin, no quiero sesgar lo que tú nos quieras decir. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Pues bueno, ¿qué es para mí esta votación? Pues bueno, yo nada más les quiero comentar como un background. Esta es la primera vez que voto, que ejerzo este derecho. Entonces, yo creo que pues me voy a ir un poquito más por la democracia, por el aspecto de la democracia y qué va a pasar durante esta elección tan importante que tenemos este 6 de junio. Y pues bueno, yo creo que todos nosotros y todos los habitantes de aquí de México creemos en la democracia y pues queremos ser partícipe de ella. Algo que pues quiero comentar muy rápido es que pues durante este último año, este año, a todos nos afectó la pandemia por diferentes motivos, tanto económicos, tanto de salud, etcétera. Entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que valorar esa libertad de poder salir y votar por nuestras autoridades que nos van a representar. Yo creo que es importante aquí destacar que cuando votamos, pues todas las opiniones cuentan. Entonces yo creo que, pues además de eso, yo creo que siempre nos hemos levantado y siempre hemos dicho y siempre pues hemos comentado a lo largo de pues estas elecciones, estas campañas, de qué es lo que va a pasar. Entonces, si tú o cualquier persona o yo queremos ver un futuro muy bueno, yo creo que todos deberíamos de aquí salir a votar. Entonces yo creo que es
Esta votación también juega mucho lo que es la democracia, digo, si quieren después podemos platicar un poquito más de eso, pero yo creo que esto es, o sea, para mí esta votación significa libertad. Está muy bien, porque yo también creo, y nomás por abonar, en algún seminario que me tocó participar, y después yo digo mucho esa expresión, hay que buscar una democracia, pero una democracia liberal. Porque al final del día, lo que algunos creemos es que queremos defender la libertad. Y en alguna plática le escuché a Sergio Sarmiento, que citaba a su vez a otra persona, que decía que la libertad no nos hará necesariamente felices, pero sí nos hará libres. Y al final del día, pues eso es, ¿no? La libertad es la opción de cada quien hacer de su vida lo que quiera hacer. Y el único límite de la libertad de cada uno debiera de ser la libertad de otra persona. Es el único límite, ¿no? Que no estemos invadiendo la libertad de otra persona. Y democracia no siempre es libertad. Hay democracias que al final del día te llevan a regímenes autoritarios. O hay democracias autoritarias que no respetan los derechos de las minorías. Entonces, democracia no necesariamente es libertad. Digo, los casos ya muy trillados, ¿no? Pero Hitler fue electo en democracia. Mussolini fue electo en democracia. El presidente Chávez de Venezuela fue electo en democracia. Entonces, al final del día, más bien es que se burlan de la democracia porque bajo el argumento de que llegaron electos, mayoritariamente hablando, después acaban siendo tremendamente autoritarios. Entonces, me gusta la expresión de que dices libertad. Y es la libertad de pensamiento, es la libertad de expresión, es la libertad de empresa. Por eso yo en mi primera conversación, cuando les decía que creo, pero yo sí tengo una opinión muy definida sobre el tema, creo que cuando un gobierno está diciendo por arriba de la libertad de empresa de los ciudadanos está mi intervención del Estado, bueno, pues ahí están acotando la libertad. Entonces, muy importante la libertad. Y no te dejará de sorprender, Catalina, ahorita que tú dices que todos los jóvenes piensan en la democracia, pues no. Tanto en Estados Unidos como en muchas partes del mundo y en México también, cada vez hay más personas que creen que un régimen autoritario sería una salida conveniente. Yo no veo de dónde sacaron la combinación de que autoritario es equivalente a eficaz. Ya se lo escuché a una persona, y bueno, pues soy respetuoso, pero pues le dije que yo no coincidía, pues el modelo chino, ¿no? Pues el modelo chino, pues yo creo que funciona bien porque pues da muy buenos resultados y ha progresado tremendamente. Yo creo que ese modelo económico es el modelo, o ese modelo es el modelo que ha generado más bienestar en las últimas décadas. Sí, no más que sin libertad. Y yo no veo por qué tengamos que sacrificar, pero esa es una opinión personal, porque no tratamos más de acercarnos a un modelo europeo en donde ha habido progreso económico y también ha habido libertad. Entonces digo, qué bueno que tú eres de las que piensas que sí, pero Catalina, hay cada vez más gente entre los jóvenes mismos que piensan que la democracia no es la opción y que un régimen autoritario pudiera ser más eficaz. No veo en qué ejemplo están pensando, pero bueno, sí sé uno de ellos, dijo el modelo chino. Dije, ¿cuál? ¿El de Tiananmen o cuál es el que te gusta? ¿No? Pero bueno, nomás para que lo sepamos, y eso sale también en muchas encuestas en otras partes, ¿no? Jorge, ahora sí te toca por default, pero además has sido muy cortés, has dejado otros espacios primero. Está bien, está bien. Pues muchas gracias también primero por la invitación y a todos y a todas las asistentes que nos están viendo. A mí me gustaría retomar la pregunta de qué es para mí participar o tener la posibilidad de ejercer mi derecho al voto en estas primeras elecciones. Así como recordar un poco los temas que estuvieron diciendo mis compañeras, iniciando con el hecho de que para mí esta elección representa mucho la posibilidad de brindarle un contrapeso a los poderes, entendiendo esto al legislativo principalmente, porque cuando todos nosotros vimos cómo en las elecciones de 2018 un partido arrasó todas las candidaturas y la mayoría de los puestos electos, a mí me dio mucha intriga el hecho de cómo se iba a manejar los siguientes años, y creo que al día de hoy ya vimos muchas de las propuestas y nosotros como jóvenes no estamos de acuerdo con muchas de esas. Ya comentábamos un poco la agenda de combustibles fósiles, el hecho de la poca atención hacia el medio ambiente y demás agendas, así como la indiferencia a movimientos tan fuertes como han sido las marchas feministas.
y la legalización del aborto. Entonces creo que estamos muy a tiempo de poder ir a las urnas a demostrar que a lo mejor con nuestra pequeña opinión, que ya vemos, nos lo comentabas tú en un principio, que somos una población muy joven, que entonces no es tan pequeña, podemos cambiar quién está tomando las decisiones que van a afectar por lo menos la próxima década. Y que para que ciertas propuestas no lleguen a verse o a concretarse como una realidad. Creo que eso es muy importante para mí en esas elecciones, así como demostrar que los tiempos han cambiado. Y también me gustaría abordarlo ya desde mi carrera como estudiante de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Me impresiona mucho el hecho de cómo las redes sociales impactan tanto en decisiones que tomamos hoy en día. Y la diversificación de los medios pues tiene mucho que ver. Lo hemos visto en elecciones internacionales, como fue la de Trump, con casos muy, muy polémicos en redes sociales puntuales como Facebook, que hoy en día se pueden ver replicados si no tenemos los usuarios el control de lo que estamos viendo en el algoritmo, las noticias que estamos leyendo, lo que estamos creyendo, compartiendo, leyendo y demás. Creo que eso hay que demostrar que ya no se toman todas las decisiones por medio de periódicos o tan a la antigua o que nos persuaden tan fácilmente con una noticia falsa. Eso para mí es fundamental que podamos irlo a demostrar en las urnas este 6 de junio y también respaldar organismos autónomos, porque pues, es una agenda que yo he escuchado y que me ha dolido el hecho de, por la austeridad que hoy se maneja en la administración actual, el cómo han intentado hacer incluso que el INE tenga menos responsabilidades. Y es súper importante entender que la participación ciudadana es clave en cualquier democracia y más en México. Hechos como lo sucedido en el desplome de la línea del metro me recuerdan a otros momentos en los que los mexicanos somos los que nos unimos en terremotos anteriores como el del 86 para recordarle a las administraciones en curso que nosotros también tenemos mucho de qué hablar y somos quienes escogemos a las personas que están representándonos. Entonces podemos hacer lo mismo para defender organismos como el INE o el periodismo libre, para que no todo lo que nos estén comunicando sea tan controlado y que obviamente no haya una institución estatal que sea la que rija como en su tiempo lo fue, me parece que la Secretaría de Gobernación. Así es, que eso ya no se vuelva a ver porque ya hemos visto que ha fracasado y que ha permitido que partidos como el PRI hayan estado en el poder por más de 70 años, controlando los medios de comunicación. Ahora nosotros tenemos mucho poder con las redes sociales, entonces usémosla para bien, para decidir un buen voto y también para representar. Esa es otra agenda muy importante que yo considero y me mueve mucho, al igual como lo he escuchado en temas de mis compañeras, el hecho de la otredad y las minorías, el que nosotros nos reconozcamos como una nación diversa, también tiene que verse representada en cada una de las personas que elegimos. Entonces, al día de hoy en la Cámara de Diputados, creo que menos de 10 diputados se reconocen como personas indígenas, cuando tenemos cerca de 1/5 de personas a lo largo del país que se reconocen como personas indígenas, o agendas que pues no reconocen a las minorías como lo estamos conmemorando hoy con el mes del orgullo. Y así podemos irnos con otras y otras y otras, que creo que es importante revisar la agenda. A lo mejor ya no nos vayamos tanto por los partidos, porque los partidos cada día van más en incongruencia con cómo se declararon en un principio, sino más como pues del origen de la persona. O sea, buscámonos cuántas candidaturas indígenas hay, cuántas candidaturas afrodescendientes, en minorías, y votemos por eso, porque también necesitamos representación, y el hecho de que al día de hoy sistemas como el capitalismo sintamos que están fallando es porque no estamos siendo representados diversamente como nos reconocemos a lo largo del país. Gracias, Jorge. Pues has tocado muchos temas. Uno que no habíamos tocado y que tocaste tú es el tema de los contrapesos. Y ahí también daré mi opinión y cada quien la suya. Yo creo que hay épocas en donde hay ciertos valores o ciertos criterios que pudieran, porque fíjense, nomás de oírse entre ustedes, vean la enorme diversidad de criterios para escoger, ¿no? La enorme diversidad de criterios para escoger. Y bueno, Valeria nos propuso un esquema,
aunque después ella también nos dio dónde le daría ella más peso. Catalina nos habló de la democracia, y tú acabas de meter otro, que son contrapesos, y que no son lo mismo cada uno de estos. Desde mi punto de vista, pero ese es el mío, yo creo que uno de los criterios prioritarios hoy en día es el de los contrapesos, porque justamente lo que aquí un poco han dicho, y así lo interpreto, es que dicen, bueno, pues hubo un voto de castigo por razones que no se han platicado, pero pues que están implícitas, ¿no? Bueno, un voto de castigo. Pero ahora resulta que la posición ganadora, ¿no? Pues también parece que hay que contenerla porque está desatada, ¿no? O sea, dice, no, vamos, para atrás los organismos autónomos porque todos son malos, corruptos, y sobre todo el argumento de fondo es porque todos fueron hechos por la mafia en el poder, luego entonces hay que desaparecerlos porque no son legítimos. Ese es el discurso al final del día. Todos esos órganos fueron creados en la época del neoliberalismo, luego entonces son horribles, luego entonces hay que desaparecerlos. Ese es el argumento profundo, pero de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el INE, pues estuvo creado, dirían, pues por los mismos, lo cual no es verdad, porque el INE en parte es el resultado de la oposición de ese entonces contra el gobierno de ese entonces, y de sacarle el control de las elecciones, como tú bien dices, en la Secretaría de Gobernación, y pasarlo a manos de ciudadanos. O sea, fue el resultado de los partidos políticos de oposición de ese entonces y de los ciudadanos de ese entonces ciudadanizar este instituto. Pero pues como este régimen de hoy pues ya se parece más al que no les gustaba en el pasado, pues ya no queremos el INE, ¿no? Entonces, y te pongo otros ejemplos, por ejemplo, el INAI, que se sale de la época del presidente Fox. Y en México lamentablemente lo ponemos por épocas, pero no es del presidente Fox, son los mexicanos de ese entonces que pensaban en eso, crear un instituto de acceso a la información, porque también se ha visto que es muy importante que si tú le pides algo a un funcionario y te dice, pues no te lo doy, bueno, pues que tengas una instancia que te dice, no, si no es optativo, me lo tienes que dar. Y queremos saber cuánto gastas, y queremos saber si vas a hacer un viaje, cuántos viáticos y quién te acompañó. Pues es mi dinero, quiero yo saber. Este gobierno dice, no, el INAI tampoco sirve porque también es el resultado de los grupos estos horribles que han gobernado el país durante eso, también lo vamos a quitar. Esos son los razonamientos, ¿eh? Entonces, por eso yo nomás pongo sobre la mesa que seguramente ustedes van a tener, o todos vamos a tener que priorizar de todas las cosas que nos importan, ¿qué le damos prioridad? Porque, por cierto, así es la vida, ¿eh? Y así son las empresas. Cuando de repente decimos, estas 10 cosas nos importan, bueno, sí, pero de esas 10, ¿cuáles son las primeras 3? No, me importan las 10. No, sí, pero ¿qué peso le das a cada una? ¿Cuántas horas le pones a cada una? ¿Cuánto empeño le pones a cada una? No voy a citar el nombre del presidente, pero una vez llegó un presidente donde dijo que tenía 150 prioridades. Yo dije, pues entonces no tiene ninguna. Entonces no tiene ninguna. Cuando tienes 150 prioridades, no tienes ninguna. Bueno, entonces tú señalas, Jorge, contrapesos. Y es que el peligro de ahorita, de seguir por la libre, pues es que, por ejemplo, yo, ¿por qué digo contrapesos? Simplemente para darnos el tiempo de reflexionar, nada más para eso. Oye, la reforma eléctrica, el sistema eléctrico, ¿tiene que tener participación privada o tiene que ser dominada por el sector público? Pues no sé, pero vamos a conversar. Oye, ¿nuestra economía tiene que estar basada en las energías fósiles o nos vamos a hacerle como le está haciendo el resto del mundo a una transición energética a las energías renovables? Pues no sé, pero vamos a conversar. El problema cuando alguien tiene todo el poder es que no conversa, es que simplemente te lo impone en aparente democracia, Catalina, en aparente democracia, porque tienen la mayoría para imponer su voluntad. Entonces, democráticamente dirán, esto es democrático, es lo que quiso el pueblo. Mi visión de la democracia ya no es así. Mi visión de la democracia es que aunque tengas la mayoría, tienes que buscar el consenso. Aunque tengas la mayoría, tienes que buscar la mayor aceptación posible. Entonces, bueno, nada más destaco aquí, de las otras cosas que mencionó Jorge, medio ambiente. Y yo siempre a los jóvenes los reto y les digo, pues si les interesa el medio ambiente y no opinan nada de la refinería de Dos Bocas, o son dos cosas diferentes. Porque se dicen muy respetuosos del medio ambiente, pero de repente estamos viendo hacia las energías fósiles y no los veo protestar ni hacer nada. Pero bueno, ese es otro tema. Igual ahora que voten lo van a hacer. Y redes sociales, Jorge, también de redes sociales. Fíjate que es interesante, porque es cierto que el gobierno, el Estado en el pasado, tenía mucho control sobre los medios de comunicación. Lo sigue teniendo, ¿eh? Y por una razón muy sencilla. Es el que te puede quitar o dar la concesión. Entonces en México luego hay mucha autocensura. No es que necesariamente te amenace el gobierno que te la va a quitar,
pero muchas veces dice, no, no va a decir no, que me la quita, entonces yo me controlo. Pero sí es cierto que ahora estamos siendo víctimas de las redes, porque es una observación, ¿eh? Muchas personas hoy en día están basando su información en lo que vieron en las redes. Entienden el mundo de lo que vieron en las redes. Y además cortito, ¿eh? Yo me hago un poco la burla, digo, los jóvenes hoy han de ser inteligentísimos, porque no pueden tener más de 30 segundos de algo para que les expliquen un problema. Es más, un minuto, ¿eh? No te doy más de un minuto. Digo, qué brillantes son. En un minuto entienden todos los problemas de un país y del mundo. Ojalá de grande yo sea así, ¿sí? Entonces, ojo, porque, y ya lo destacaste tú, también están siendo víctimas de las redes y de los algoritmos y de una serie de mundos donde los están encerrando, nos están encerrando, a que cada quien oigamos las cosas de los parecidos a nosotros, cuando lo que deberíamos estar haciendo es escuchando las cosas de los que no se parecen a nosotros, para también escuchar. Entonces, bueno, me parece que aquí entre todos han sacado muchas opiniones. Valeria. Hablando de lo último, es que también es un tema que a mí me da mucha risa, ¿no? Porque, pues, ¿qué le conviene a las redes sociales? Seamos, pues, hablemos con honestidad. Que les des me gusta, que pues estés como en sintonía, que compartas o que te enojes y pelees en redes sociales. ¿Qué es lo que en realidad a Facebook le conviene? ¿Tener una comunidad en donde todo es paz y amor o donde todo el mundo se quiere matar con todo el mundo? ¿Y cuál le Creo que conviene? la primera opción, ¿no? Entonces, igualmente, o sea, siento yo que las redes sociales son esenciales, sí, para poder transmitir ideas, para poder transmitir todo lo que es este tipo de información que es súper importante, pero también hay que agarrarlo con un granito de sal, como diría mi mamá. Todo lo que leas puede ser cuestionable, digo, a final de cuentas, ninguna verdad es absoluta. Y la verdad es que, o sea, redundantemente, la verdad puede tener diferentes, pues, puntos de vista. Porque para mí, mi verdad es desde la diversidad. Por ejemplo, para Jorge es desde lo tecnológico. Para Catalina puede ser desde lo económico. Pero no por eso dejan de ser válidas y no por eso dejan de ser verdades. En este caso, por ejemplo, eso es algo que también, pues, hablábamos un poquito ayer cuando nos juntamos para conocernos, este, sobre las fake news, ¿no? Y creo que Jorge puede dar un mejor punto de vista que yo, pero igualmente las fake news son algo que está, o sea, a la orden del día. Y de hecho, este es algo que comentábamos. Facebook de repente, el mismo Facebook te dice, oye, esta info estuvo el año pasado corriendo, está desactualizado, porfa, no le hagas tanto caso. Entonces, Porque ¿perdón? no, sigue Valeria, perdón. Ah, no, pues que es súper interesante el cómo la gente igual se comporta. Digo, ahorita lo que pues quisiera también, pues como decir, ¿no? Un candidato que estuvo, creo, en las elecciones de 2016, corriendo por su municipio, fue Pedro Kumamoto. Su plataforma fue 100% en línea y personal. Personal en el punto de que, pues, iba él tocando de casa en casa y entregaba literal su estampita y le decía a la gente, hablaba con la gente. Y era él solito junto con su suplente. Y es un candidato que ganó y que ha hecho muchas cosas buenas. De hecho, es de los pocos que podría decir yo son honestos. Y eso se le admira mucho. Entonces, creo que también, o sea, sí tiene como el lado turbio las redes sociales, pero también tiene otras cosas muy buenas. Es nomás como todo, estar alerta del sesgo, ¿no? Creo que aquí nos ponía alguien en el chat, nos decía que lo que busca al final del día Facebook es la interacción. Si interactúa más gente alrededor del gatito, pues será el gatito, pero si interactúa más gente porque se pelearon y se enojaron, pues es lo que va a destacar. Yo estoy en muchas de las redes y yo veo que en general la de Twitter reacciona más, un poco más ante el combate, Twitter. Y en cambio Facebook, pues a veces más el gatito, pero a veces te cambia y a veces de repente una cosa que tú pensabas que era muy seria acaba pegando. Nunca sabes, nunca es el tono, pero Catalina. Bueno, hubieron dos temas muy importantes que aquí se tomaron, que fue lo del contrapeso y lo de las redes sociales. Primero quiero empezar con lo del contrapeso, digo, obviamente dar en contexto mi opinión. Yo creo que es peligrosísimo lo que ahorita está sucediendo en temas de económicos y sociales. Por ejemplo, ahorita, pues, el presidente últimamente, pues, ha querido que todos los poderes, por así decirlo, estén a sus órdenes, ¿no? Entonces, inclusive está ahorita buscando controlar la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita también comentando sobre esto, que todo lo que estamos ahorita votando, que son todos los diputados y demás,
que pues sabemos que en este momento ahorita tienen la mayoría, por así decirlo, pero entonces por esto mismo, yo creo que estas elecciones están jugando el futuro de nuestro país, 100%. Entonces, eso es por una parte, yo creo que debemos de ver ese contrapeso, debemos de ver para que se siga participando y practicando lo que es la democracia dentro del Congreso. Eso es por una parte. Y por otra parte, lo de las redes sociales, bueno, yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, yo entiendo que hay muchísimas redes sociales, pero a mí la que más me preocupa, y no sé por qué, siento que es como muy en mi caso, que es el WhatsApp. O sea, a veces Facebook o Twitter, no sé, a veces te ponen algún aviso de que las noticias están desactualizadas y demás, pero el WhatsApp no hay ningún tipo de restricciones. Entonces, a mí inclusive me han dicho mis familiares, por así decirlo, oye, me llegó este video y el video es de las elecciones de hace 3 años, o sea, ¿qué está pasando hace 3 años? Entonces, es también muy peligroso todo esto de las noticias. Entonces, yo creo que aquí lo importante es informarnos y pues saber cuáles son las más actualizadas y viables dentro de estas elecciones 2021. Y digo, yo no puedo más que, en ese sentido, estar muy de lado, aunque también aprendiendo de las otras opiniones, estoy muy de lado de los que les preocupa el tema de los contrapesos y de que lo que está definiendo en gran parte es el futuro, porque lo que yo observo es que si el proceso de desmantelamiento continuara, pues quizá llega un momento, mi ejemplo que yo pongo es fútbol americano, ¿no? Empiezan en la yarda 50 los dos equipos y el chiste es tratar de llegar al equipo contrario y anotar gol. Si uno deja como país que te lleven a la yarda 5, ¿no? Porque fuiste cediendo, pues luego muy difícil reponerse. Es muy difícil reponerse. O sea, si fuiste cediendo terreno. Y sobre todo, mi reflexión es esta, de temas donde al final del día no hemos podido conversar. Bueno, si hubiéramos podido conversar, los discutes, pros y contras, y al final del día el camino fuera, sí hay que quitar esas instituciones, bueno, pues por lo menos hubo debate. Lo que yo creo que no está bien es que haya por decirlo así, una dictadura de la mayoría, lo que algunos le llamarían democracia. No, una dictadura de la mayoría. Y en ese sentido, pero fíjense, para que vean cómo cada cabeza es un mundo, una de las preguntas que nos mandan, ¿cuál es el problema de que el INE tenga menos, el INE, tenga menos presupuesto o de que pierda su autonomía? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cómo fortalecerlo o cambiarlo? ¿Alguien quiere aludir a eso? O sea, si hay un problema en que el INE sea más débil o algo, o no hay problema, nomás es que andamos aquí de algunos de delicados. A ver, Valeria. Híjole, es que, como bien lo habían mencionado, son instituciones que pues se amparan por el pueblo y a final de cuentas están regidas por lo que dice el pueblo, no tanto, o sea, porque sean instituciones gubernamentales. Entonces, cuando el pueblo tiene este tipo de medidas, digo, es lo mismo que de repente vemos en las clases pues de política, ¿no? Y de ciencias sociales. Hay instituciones que están hechas porque el gobierno no puede cubrir ciertas necesidades o porque el pueblo piensa que el gobierno no puede cubrir esas necesidades. En este caso, la necesidad era pues poder poner un poco de oposición y decir, aguanta, o sea, tienes el poder, pero pues también te tenemos que cuestionar. Y es un tenemos que, porque a final de cuentas el que cuestiona avanza y el que cuestiona crea un pensamiento crítico. En este caso, el que el INE pierda este tipo de pues, poder y de fuerza, pues sí afecta, porque a final de cuentas nos están quitando lo que es la voz al pueblo. Y no solo eso. Y sobre todo hay que recordar, Valeria, que es el árbitro. O sea, es que cuando el árbitro, digo, si lo viéramos en términos de fútbol, soccer, esta vez no americano, si al árbitro lo pusiera uno de los equipos, pues no podría haber imparcialidad en el juego. Es que ese es el Hay argumento. sesgos, ese es el problema, ¿no? Es que hay sesgos. Entonces, cuando tú tienes un árbitro, la lógica en el pasado, ¿cómo era? Las elecciones las manejaba el gobierno, pero el gobierno pues también venía de un partido. Luego entonces pues había un cierto conflicto de interés al manejar las elecciones. Entonces, ese es el tipo de cosas que hoy en día, y qué bueno que lo vean ustedes así, es que es ridículo, estas cosas el país ya las aprendió, estos errores ya los pasamos. ¿Por qué de repente llega un grupo de gente y piensa que de los errores no hay que aprender? O sea, ¿cuál es? Entonces diría uno, pues ¿cuál es entonces la jugada? Porque no puede ser simplemente ignorancia,
aunque hay una buena concentración de ignorancia, pero no puede ser simple ignorancia, debe haber ahí alguna cosa pues más maliciosa, ¿no? Entonces, el que en un partido de fútbol alguien preguntara en este chat, ¿qué tiene de malo que el árbitro lo ponga en la América? ¿Por qué se queja el Cruz Azul? ¿Qué tiene de malo? Es un tema interesante a reflexionar. A ver, ahí va otra que me gustaría que opinen, fíjense. Es muy común que todo el mundo dice que los partidos políticos no tienen prestigio y que y que por eso las personas. Por cierto, no todas las personas, porque hay personas que se han vuelto expertos en partidos políticos. Del PAN al PRI, del PRI a Movimiento Ciudadano al PRD, a Morena. Entonces, caray, ya no sé si el problema son los partidos o este tema. Pero a ver, me quedo con los partidos. Vamos a decir que los partidos no están en su mejor momento, pero al final del día los partidos son la única manera de acceder al poder. Entonces, mi pregunta es, ¿qué? ¿Los damos por perdidos o hay que cambiarlos? ¿Y qué piensan ustedes de eso? Porque yo entiendo su molestia y su frustración, pero es como si me dijeran, no, pues no, mejor no se me ocurre otro ejemplo. Es decir, son necesarios, son indispensables. Entonces tendrían que ser mejores en lugar de malos, ¿no? Pero noto que hay una apatía y hay un rechazo, pero pues es la única manera de acceder al poder, porque en México incluso se han intentado las candidaturas independientes, pusiste el caso de Kumamoto, pero salvo esos ejemplos, la mayoría de las candidaturas independientes no han funcionado. Entonces, pregunta, ¿no creen ustedes que entonces el reto debería ser cómo fortalecemos los partidos, cómo los mejoramos, cómo les metemos mejores criterios y cómo incluso algunos jóvenes como ustedes se acaban metiendo también a los partidos pues para mejorarlos? Porque si no, fíjense lo que pasa. La gente correcta no se quiere meter. Entonces, ¿quién se mete? Pues los otros. Y entonces luego, ¿de qué nos quejamos? Si se nos llenan de otros. ¿Qué reflexiones tienen de eso? Sí, Jorge. Bien, a mí me gustaría mucho tratar esta pregunta desde el enfoque de si queremos mejorar nuestra forma de hacer política, quitémosle el poder que tienen tanto los partidos de hacer política y hagamos política a los ciudadanos. Creo que es bien importante que la democracia tomemos riendas como participación ciudadana y es lo mismo para responder el por qué es importante que haya organismos autónomos como el INE, el que literalmente vayan y le toquen a tu tía y le digan, oye, vas a ser funcionaria de casilla, y que ella sea quien esté vigilando el proceso del día de las elecciones y no alguien perteneciente o afín o militante de algún partido, es muy importante, así como es eso, como es en todas las otras decisiones que se toman, no solamente en el proceso electoral, sino a lo largo de las administraciones en turno. No es tanto basarnos en los partidos políticos, porque siempre hemos escuchado de que no, pues cualquier político no vale la pena, no hay ningún partido. Es algo que he visto muchos en redes sociales, es un post que dice, te recordamos que no hay ningún partido que sea feminista. Bueno, muy probablemente no haya uno, y si analizamos como que, no sé, los partidos conservadores y demás que tengan agendas, pues ninguno por las estructuras machistas del país a lo mejor va a regir esos lineamientos, pero nosotros sí, o sea, nosotros somos quienes vamos y votamos, eso es una forma de participar, pero también creando organizaciones que no tengan que ver con el gobierno, o sea, tomando nosotros acción a cosas tan simples como lo compartía Mariana desde nuestras universidades en proyectos como Actúa, o involucrarnos más, preguntarnos más qué hay de política para que la próxima vez que veamos una noticia o una nota podamos entender que a lo mejor está sesgada, como ya lo decíamos. Y también quiero poner el ejemplo de esta nota que se hizo súper famosa, en la que decía de que el falso Mesías, y estaba el presidente en turno de una revista internacional. Todas las revistas de alguna u otra forma están sesgadas, o sea, cumplen cierta opinión, el proceso tiene cierta inclinación a un estilo, otras revistas tienen otra inclinación, entonces no hay que tomarlas como si fueran un instructivo o algo por el estilo, sino hay que tener como que esa capacidad de análisis para que nosotros tomemos el poder de la opinión y que no nos vengan a imponer cosas o que no sean los partidos los únicos que nos representan. Dos comentarios ahí nomás como reflexión. Primero, en el caso de la revista que mencionas, El Economista, uno de los méritos de esa revista es que no pretende ser objetiva. Es una revista que tiene una visión de economía de mercado.
y yo diría economía de mercado sobre todo, y después democracia, pero sobre todo economía de mercado. Y es desde esa óptica desde la que critica. Entonces, en Estados Unidos es más común, esta es europea, ¿no? Pero en Estados Unidos es más común, y me parece bien, que los periódicos tengan posiciones, ¿no? Oye, este es de derecha, este es más de izquierda, este es más liberal. Entonces, nomás la reflexión, no hay sorpresa, ahí no te están diciendo, te estoy queriendo vender una visión imparcial, no, te estoy diciendo que desde mi enfoque, yo sí veo que esa persona es peligrosa, pero es desde su enfoque. Entonces digo, nomás una observación. Ahora, donde no tenemos la respuesta, pero no la vamos a encontrar nosotros esta noche, yo no la tengo, pero hay que pensarle. Dices bien que cada vez más desde la ciudadanía más fuerte y bla, bla, bla. Eso yo creo que tiene toda la razón. Yo cuando me pregunta alguien, ¿y qué pasa después del 6 de junio? No suelten, no vuelvan a soltar. O sea, si vamos a votar, después no volvamos a soltar, porque los gobiernos también necesitan una ciudadanía activa y exigente, porque yo digo que es un poco como los niños, ¿no? En psicología te enseñan como padre que a un niño hay que enseñarle, hay que ponerle límites. Y un niño que no pone límites, pues le haces daño, lo desordenas. Pues se ve que la política yo pienso que es igual, necesita límites. Pero mi pregunta sigue siendo la de fondo. Al final del día, por más ciudadanía que haya, votas por candidatos que postulan partidos. Votas por candidatos que postulan partidos. Entonces yo sigo pero pues es un tema a estudiar más, yo sigo pensando que si no tenemos mejores partidos, no vamos a tener mejor calidad de democracia y finalmente de gobierno. Entonces no es suficiente, creo yo, pero sí es necesario una ciudadanía participativa y crítica, no hay la menor duda. Pero no me queda claro este tema como de desdén a los partidos, que es como, pues como el niño o la niña mala, ¿no? Ya lo que, ay, pues ese ni quien la pela, ni le hacen caso. Pues así se va a quedar, no va a crecer, no va a mejorar, no va a colaborar, no va a participar, y luego nos quejamos, pero en fin, no tengo la respuesta, Jorge, hay que pensarle, y si se les ocurre, ahí nos mandamos un email. Mariana, Mariana, por favor. Sí. Yo creo, un poco a diferencia de Jorge, que sí hay que fortalecer los partidos, que sí nos tenemos que meter de lleno. Y conozco gente que precisamente me dice, oye, me estoy metiendo a este partido, no concuerdo con este candidato de mi partido, no concuerdo con esta propuesta de mi partido, pero me estoy metiendo porque dentro de las bases y dentro de la ideología que tiene ese partido cuando se formó, es con la que más me identifico, con la que más me siento cómoda, y yo me estoy metiendo al partido para mejorarlo. Creo que eso es lo que nos toca hacer. Y bajo ese argumento, y también dándole seguimiento a mucho lo que comentaba ahorita Jorge, me gustaría comentar 3 puntos súper rápido en el proceso que tenemos que seguir para votar este domingo. El primero sería no votar con el estómago. Ya lo hicimos los últimos 6 años y nos salió, a mi punto de vista, muy mal. Ya lo hicimos hace 6 años, ya lo hicimos hace 3 años y nos salió muy mal votar con coraje. Hay que votar razonando cada propuesta, hay que votar razonando cada perfil, cada candidata y cada candidato. El segundo sería no guiarnos por lo que nos dicen nuestros papás. Creo que como jóvenes que estamos votando como por primera o segunda vez, en mi caso, nos guiamos mucho por lo que nos dicen nuestros papás. Y hace rato platicaba con una amiga que va a votar por primera vez y tiene 18 años, justo, y me decía, es que este candidato estuvo relacionado con este otro candidato que es súper corrupto, y es que, él le decía, a ver, cuando este candidato gobernó, tú tenías entre 6 y 12 años. ¿Quién te dijo? ¿De dónde te enteraste? Y está bien, no por eso significa que su punto de vista valga menos o valga más, simplemente lo que yo le recomendé es no te dejes guiar por lo que ves en redes sociales o por lo que te cuentan tus mayores, tú infórmate, y en las fuentes de información hay que diversificar. Diferentes fuentes de plataformas en Instagram, diferentes periódicos, diferentes cuentas de Twitter, radio, televisión, incluso ver los diferentes perfiles de todas las candidaturas. Entonces, no dejarnos guiar nada más por una opinión. Y la última, no votemos por el mejor candidato, votemos por el mejor servidor público. Hay una diferencia abismal en ser buen candidato y tener muy bonito carisma, a ser un buen servidor público que dé resultados y que sepa demostrar el trabajo como lo debe hacer. Entonces creo que esos serían los 3 puntos que me gustaría ahorita mencionar. Me parece muy bien, Mariana, y un poco siguiendo una de tus primeras reflexiones, sí, a ver, los partidos políticos en el mundo
si han sido el resultado de una evolución, son clubs, ¿no? Por decirlo así. Son clubs de personas, son clubs que tienen como principal objetivo, primero, acceder al poder. Como el otro día en una plática de estas me decía alguien, es que se juntaron los de la alianza por ambición de poder. Y le digo, ¿cuál de las dos es mala? ¿Cuál de esas dos es mala? ¿Tener ambición o querer ir al poder? Porque tener ambición en la vida pues es necesario pues, para ser un gran artista, una gran artista, un buen político, un buen empresario. Digo, la ambición no hace daño. O sea, es un acicate. Y la otra, acceder al poder, pues sí, de eso se trata. En este caso, quieres llegar al poder ejecutivo o al poder legislativo. El tema es para poder hacer lo que tú dijiste, pues, el chiste sería para poder servir. El que mejor pueda servir, ¿no? Y cuidarnos de los que de entrada ya sabemos, pues se quieren servir, ¿no? Pero sí, no tiene nada de malo ni ser ambicioso, ni aspirar al poder. Y yo diría una última, pero que es de la vida, ¿eh? Lo que les haga sentido. Llega un momento en que no hay que leer tanto. Hay que les haga sentido con respecto a lo que ustedes quieren para su vida. O sea, ustedes tienen una visión, tienen un lugar a donde quieren llegar, lo que se acerque a donde ustedes quieren llegar. Porque al final del día, pues va a haber documentos muy bonitos, muy bien escritos, muy bien hechos, pero lo que les digo un poco su intuición. La intuición es otra manera de conocer la realidad. Se conoce estudiando, pero también se conoce escuchándonos. Y de acuerdo a cada quien su prioridad, el que le haga sentido a su prioridad. Y me gusta ese que digas de los papás, pero por favor, Mariana, por lo menos sí que nos escuchen. Pero tiene razón, ustedes ya tienen sus valores, tienen sus criterios, tienen sus prioridades, que son muy diferentes a las nuestras, muchas de ellas, muy diferentes a las nuestras, y simplemente pues nos escuchan, ¿verdad? Como un referente más, y después, bueno, ¿cuáles son las de ustedes? Que me parece que son buenas observaciones. Y en la que más me gusta de todas estas, en serio, ya dejemos un ratito el voto del castigo porque parece que como que fue autocastigo. ¿Sí? O sea, son de esos de los que se enojan y se encierran y no van a la cena. ¿Y quién se la pasó mal? Pues el que no fue a la cena, hombre. Ya estuvo bueno el berrinchín. Tenía razón de ser, pero para eso nos pusieron esto aquí arriba. Es más, quizá por eso esto va arriba antes del estómago. Hay que usarlo. Hay que usar la cabeza, hay que reflexionar, hay que razonar. Y es un mundo bien complejo. Y ustedes que están en este mundo de las tecnologías también, ¿quiénes se acercan más al mundo moderno? ¿Quiénes están pensando en la economía del conocimiento? ¿Quiénes están pensando en el mundo digital? ¿Quiénes se van a acercar más a ese mundo que al final del día es un mundo global? ¿Quiénes están pensando en el mundo global y quiénes nos están queriendo vender la visión de que México puede ser una islita autosuficiente y autocrática? Digo, ya estoy diciendo mucho ahí, ¿verdad? Caray, ¿no? Caray. O sea, en un mundo que están algunos, que las maravillas del mundo hoy es precisamente que te puedes conectar, que tú puedes estar trabajando desde tu casa con una empresa en México, una empresa en Estados Unidos, en Silicon Valley o en Europa. La gran propuesta de algunos es regresémonos a la islita y a nuestro mundito aquí encerraditos. Pero bueno, hay gente igual le gusta añorar. A ver, nos vamos acercando hacia el final. Ha sido una plática muy, muy rica. ¿Por qué no más bien cada uno me da un como comentario final? Un comentario final y algo que también sea para animar a muchos de sus compañeros, compañeras, y como tú no lo digas, Valeria, como se dice, porque yo todavía no sé hablar muy bien así más incluyente, pero lo respeto y me interesa, que animen a mucha gente que está muy desanimada. Los jóvenes, muchos están muy deprimidos, como mucho de la sociedad está deprimida. Y fíjense, y yo tengo muchas pláticas como estas con estudiantes del TEC, con muchos lugares, y sin duda yo creo que siento entre la economía y la pandemia, sí noto un tono de enorme depresión y desconsuelo. ¿Qué podrían cada quien decir de lo que quiera cerrar, pero también algo con animar a tomar este paso tan importante que es para todos nosotros? Si quieren pues en el orden que quieran, pero ya sería como el comentario de cierre de cada uno. Bueno, pues yo quiero decirles lo último, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso lo decía Baden-Powell of Jewell, que fue el creador de los Boy Scouts.
creado exactamente por la necesidad de que en la guerra la gente tuviera una esperanza. Tomen estas palabras y de verdad pues aplíquenlas en su vida diaria. En este caso, en estas elecciones, sí está difícil porque estamos viendo que pues estamos viviendo entre lo menos peor, como toda la vida. Pero a final de cuentas tenemos ahora la oportunidad de inmiscuirnos, mezclarnos, de aportar, de ayudar, de salir y decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, y crecer como personas, crecer como sociedades. De verdad hay que tomar la oportunidad. Muchas veces en la comunidad LGBT, y eso se los digo yo porque incluso en mi campus, y esta es experiencia pues de ser presidenta de un grupo LGBT en TEC de Monterrey, cuando se abre el espacio, pasaron 30 años para que pudiéramos armar el grupo, para que pudiera yo, Valeria Cabañas, ser la presidenta que es ahorita de Colors. Y cuando nos dan la oportunidad y cuando nos dicen, oigan, de comunicación, ¿no? Queremos que armen un video con nosotros y no hay participación, es cuando digo, chale, porque esperamos tanto tiempo, estuvimos luchando tantos años y ahora que lo tenemos lo vemos como algo que es como ya todos los días. Y pues no, porque al final de cuentas, si no ocupamos estos espacios, si no los hacemos nuestros, pues ya van a dejar de existir. Es por eso que es primordial que ahora la juventud salga, hable, se levante y diga, hoy, hoy voy a decidir cómo va a ser mi futuro, o sea, para dentro de 10 años. ¿Cómo voy a estar para cuando mis hijos nazcan? Si es que tienen, o si es que quieren tener hijos, ¿no? Pero es momento de que la juventud piense y diga, vamos a salir, a alzar la voz, vamos a votar por quien de verdad nos represente y por quien haga un cambio positivo en todo esto que estamos viviendo hoy en día. Gracias, Valeria, muchas gracias por tus comentarios y muchas gracias por tu participación. Catalina. Ay, ¿de qué? Sí, yo también yo seré muy breve aquí en esto, pero yo quiero dar mensaje a todas las personas que nos están escuchando ahorita, a los jóvenes, a todas las personas, que yo creo que tenemos un motivo aquí demasiado grande. Digo, principalmente porque pues aquí vivimos, aquí estudiamos, aquí trabajamos. Entonces, yo creo que está en nuestra conciencia de lo que llevamos dentro, que es el actuar bien. Entonces, pues si tú no votas, es un voto, se considera un voto inútil. Entonces, no sirve de nada. Y ahorita que nos estamos quejando o algunas, pues, malos comentarios de nuestros gobernantes en este momento, pues no sirve de nada si no vas a salir a votar. Yo creo que tenemos que tener esa acción para estas preocupaciones. Entonces, tenemos que ir el 6 de junio a nuestra casilla más cercana para salir a votar y ejercer nuestro derecho al voto y continuar con nuestra democracia. Entonces sería Gracias, todo. Catalina. Gracias otra vez y gracias también por tus ideas y también por tu participación aquí en este programa y se va a quedar esto en Facebook, entonces también luego ayuden, yo voy a darle también una difundidita adicional, pero son muy importantes, miren, todas las campañas al final del día, todo se resume en un día. Entonces estamos a tiempo, estamos a tiempo. Todo se resuelve en un día y es hasta el domingo. O sea que todavía podemos hacer un esfuerzo interesante. Sí, de ahí para adelante también. Y no soltar, no volver a soltar. No volver a soltar. Y ya sea cada quien desde lo ciudadano o cada quien en la participación política más activa, pero no volver a soltar. No se puede soltar. ¿Quién quiere cerrar? ¿Jorge o Mariana? Bueno, faltan los dos más bien. A ver, Jorge, Bueno, si quieres. A ver, Mariana. Lo mío es nada más una línea así súper rápida. Lo que yo les diría a todas las personas que nos están viendo es que salir a votar este 6 de junio es la manifestación de amor a nuestro país más simple y más fácil que hay. O sea, literal, vas a votar y ya, o sea, no requiere mayor esfuerzo y de verdad es la manifestación de amor hacia nuestra familia, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro país más importante que hay. Entonces, salgan a votar, ejercen su derecho y ya, sería todo de mi parte. A ver, me gustó mucho esa frase, no la había visto así, y fíjate que el no votar es exactamente lo contrario, es un acto de egoísmo. Es un acto de egoísmo. Sí. Es un acto de apatía. Es un acto de falta de empatía.
en un momento tan crítico es no ser solidario entre nosotros. Eso es lo que es. Y entonces que no pida empatía el que no es empático con su país, ¿no? Que no pida solidaridad quien no es solidario con su país. Muy bien puesto, bien puesto. Jorge. Y pues ya para cerrar también, solo quisiera invitar a todos a que no nos dejemos polarizar. El día de hoy a lo largo de todo el mundo escuchamos discursos que nos polarizan, chairo, fifí, élite, pueblo, todos estos discursos no dejemos que nos dicten nuestra forma de pensar, sino que recordemos que todos somos mexicanos y mexicanas, que tenemos una cultura en común, un país que sacar adelante, que nosotros como jóvenes es la forma más directa en la que podemos impactar ahora, en 3 días, y que no busquemos al candidato o la candidata perfecta, porque ni siquiera nosotros somos perfectos, entonces no, solo busquemos al servidor o la servidora más competente para el cargo que estamos concediéndoles. Pues sí, y muy bien, Jorge. Es una apuesta, porque al final del día tomas decisiones con base en la información que tienes, que no deja de ser imperfecta. Nadie ponemos nuestros defectos cuando te estás promoviendo para ser candidato. Yo también siempre hago el símil. Tampoco hace lo mismo cuando estás cortejando a una persona. No llegas y le dices, oye, mira, tengo todas estas virtudes, pero no tienes idea qué mal despertar tengo. Y de qué mal humor me pongo si no como. Y después de aquí a 4 años a ver si nos llevamos igual. Pues claro que no. Entonces tampoco como ciudadanos tenemos luego que decir, me engañaron, ¿no? Te digo, somos adultos y debemos de entender, pero lo esencial es qué te están diciendo que sí te haga sentido, que haya tenido coherencia, porque como dice Valeria, probablemente ya tengas información de algunas personas pasadas. El pasado es un buen predictor de cómo se van a comportar en el futuro. O sea, también, si se han portado bien en el pasado, lo más probable es que sean buenos en el futuro. Si han sido unos patanes o unas patanes del pasado, lo más probable es que sean patanes en el futuro. Y nomás mi reflexión sería, bueno, primero muchísimas gracias, me pareció una conversación tremendamente rica. Y yo sí les digo que lo que está en juego es su futuro. Lo que está en juego es su futuro. Y los jóvenes son los que tienen más futuro por delante. Y les quiero decir que yo creo que el futuro de México puede ser un gran futuro y puede ser el de un país desarrollado en esta generación, en los próximos 25 años. Si hacemos lo que tenemos que hacer, si construimos de lo que venía bien y corregimos lo que venía mal. Pero si también nos montamos sobre lo hecho, porque si es siempre estar deshaciendo algo, pues ¿cómo te paras, no? Dicen que, ¿no? Que alguien siempre se sube en los hombros de los gigantes y por eso le va bien. Entonces, esta es una generación, es a la que le podría tocar vivir un país desarrollado en esta generación. Es a la primera generación de mexicanos que le podría tocar. Propónganselo como meta. Propónganselo como meta. Reto aceptado. ¿No? Y organícense para presionar a la sociedad, a sus papás y a la política para que esa sea la aspiración. Queremos ser un país desarrollado en esta generación. Queremos ser la generación que vivió al primer México desarrollado. Y yo creo que poniéndose esa meta, pues lo primero que hay que hacer, el primer paso es ir a votar. Y me gustó mucho, es un acto de amor, es un acto de solidaridad, es un acto de hermandad. Nos tocó vivir aquí, no sé si alguien nos puso, el que crea en cosas, el que no, pero aquí nos toca hacer, aquí nos toca desempeñar, ¿sí? Y aportar. Y bueno, lo están haciendo ustedes muy bien. Y bueno, los felicito, muchas gracias por su tiempo, gracias por sus observaciones, y gracias sobre todo por las reflexiones. Y bueno, pues les deseo muy buenas noches. Y le digo, por ahí luego le damos seguimiento para que también ustedes lo difundan. Yo ahorita voy a ver que quede todo bien grabado ahí en el Facebook. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.